Queridos hermanos todos, creo que lo primero es felicitarnos por encontrarnos en torno a la mesa del Señor, el día en el que el Señor instituyó la Eucaristía, un día tan entrañable en el que además en el propio momento, al propio tiempo que instituía la Eucaristía, nos daba el mandamiento del amor fraterno. Podríamos decir que instituía la caridad en el sentido cristiano de la palabra y también daba luz el sacramento del sacerdocio. Hoy es el día, pues, del mandamiento del amor fraterno. Amaros unos a otros como yo os he amado. Fijaros que la palabra caridad, quizás lo primero sería intentar comprenderla, intentar rescatarla, intentar ponerla en el centro de nuestra vida. Fijaros qué importancia le damos al término caridad, que decimos que Dios es caridad, Dios es amor. Le hemos puesto también ese nombre a la institución de Caritas. El nombre de caridad lo resume todo, y sin embargo tenemos que reconocer que uno de los problemas que tenemos es que ese término, ese concepto no es fácilmente entendido hoy en día. Es más, en una sociedad secularizada está un tanto desprestigiada y está ridiculizada la palabra caridad. A veces se oye, ¿no?, en determinados ambientes decir: yo no quiero caridad, yo quiero justicia, yo no quiero caridad. Es como si se entendiese por esa expresión una falsa compasión, como una hipocresía. Y creo que en este día tenemos que reivindicar el sentido, el concepto, el valor de la caridad. Vamos a explicarlo brevemente. Por supuesto que no estamos minusvalorando, menospreciando el concepto de la solidaridad, que también es importante. Y el mismo Jesucristo fundamentó la solidaridad cuando Él dijo: tratar a los demás como queráis que ellos os traten a vosotros. Eso es solidaridad. Amarás al prójimo como a ti mismo. Eso es solidaridad. Pero lo específico de Jesucristo, de su Evangelio, no es esto. Porque ese trata a los demás como te gustaría que ellos te tratasen a ti, eso antes de Jesucristo había habido también otras religiones que lo habían dicho. Eso no es lo específico de Jesucristo. La medida del amor, como Jesús nos predica, no somos nosotros mismos. Ama a los demás como a ti mismo, no. La medida del amor, según Jesús, según el mandamiento del amor que recibimos en el Jueves Santo, es la medida de Jesús, es decir, la de la cruz. Amaros unos a otros como yo os he amado es totalmente diferente, es un salto cualitativo. Eso no solo es solidaridad, eso es caridad. Es amar como Dios nos ama, es amar entregándonos a la cruz por la persona amada. Es estar dispuestos a crucificarnos para en ello hacer un acto, mostrar nuestro amor al prójimo. Hay un salto cualitativo. De la solidaridad a la caridad es el salto que hay entre amarás al prójimo como a ti mismo, a amaos unos a otros como yo os he amado. Hay un salto importante. Algunos dirían: bueno, pero lo normal será comenzar por la solidaridad para después poder llegar a la caridad. No. Primero pongamos el primer piso y luego ya pondremos el piso de arriba. En un orden lógico sí, eso es verdad. Pero en la práctica, muchas veces el hombre, si no conoce el amor de Dios, si no conoce el amor de Dios mostrado en la cruz de Jesucristo, a veces no se ama a sí mismo. El gran problema es que cuando predicamos solo la solidaridad y decimos: ama al prójimo como a ti mismo. Ya, pero es que hay mucha gente que no se ama a sí misma, se desprecia a sí misma. Y claro, como se desprecia a sí mismo, desprecia al prójimo. Ese es un gran problema. Por eso a veces la solidaridad no se puede vivir sin primero haber encontrado la caridad, es decir, el amor gratuito, es decir, la gran noticia del amor de Dios mostrada en la cruz de Jesucristo. Es difícil a veces querernos a nosotros mismos.
si no hemos tenido una experiencia del amor incondicional de Dios, de nuestra familia. Redescubramos pues hoy la caridad en ese mandamiento del amor mutuo, como Jesús nos ha amado. Ahora bien, predicar la caridad tiene un peligro, tiene un riesgo. Si predicamos mucho la caridad, así en abstracto, a veces ocurre que nos quedamos como en un concepto demasiado poético, sin descender a los detalles concretos de la delicadeza humana. Es como a veces hablar de la Madre Teresa de Calcuta o de los héroes de Molokai, que son cosas muy hermosas, pero más de admirar que de poner en práctica uno. Eso tiene el riesgo de hablar de la caridad de una manera excesivamente idealista. Incluso a veces la caridad la reservamos para amar a los de lejos, a los del terremoto de Haití, a los de no sé qué lugar de la India, pero nos cuesta más aplicar el término caridad para amar a la vecina de enfrente. Hemos hecho a veces un concepto de la caridad demasiado lejano, demasiado abstracto. Y es muy importante que la caridad seamos capaces de vivirla y reflejarla en los detalles más concretos, cotidianos, incluso rutinarios de la vida. Por ejemplo, ¿cómo vivir la caridad? Saber dar gracias, saber ser muy agradecido. Y no solo por cumplir, no solo por educación, sino porque lo valoramos. Valoramos lo que los demás hacen por nosotros. Eso es caridad. Valorar los méritos del prójimo y felicitar a los demás por sus cosas buenas y alegrarnos de que los demás tengan dones que nosotros no tenemos. Eso es caridad. Dejarse ayudar por los demás, no pretender ser un autosuficiente y don perfecto. Eso es caridad. Hacer que los demás se sientan útiles. Eso es caridad. Compartir nuestras iniciativas con los otros para que también sean iniciativas suyas y no solo mías. No pretender tener yo el protagonismo de todo. Compartir esas iniciativas con los demás. Contar con los demás para llevar adelante los proyectos. No corregir a los demás con dureza. Tener paciencia. Y como decía San Ignacio, procurar siempre salvar la proposición del prójimo, es decir, intentar entender bien lo que ha querido decir, lo que ha podido hacer, no tender a tergiversar negativamente lo que han dicho los demás. Decir una palabra de distensión, allí donde hay un ambiente tenso, alegrar el ambiente, eso es caridad. No tener una tendencia a poner peros a todos, a quejarse de todo. Dicen por ahí, con un poco de gracia, que hay personas que tienen la cualidad de poner una solución a cualquier problema y luego hay otras personas que tienen la cualidad de poner un problema a cada solución. Es cierto, existe a veces esa tendencia a complicarlo todo, no hacer comparaciones entre personas, sino valorar a cada uno como es, único, irrepetible, sin pretender que uno sea como el de al lado. Es muy importante que la caridad sea práctica y concreta, que descienda a los pequeños detalles, para que no seamos abstractos en nuestra espiritualidad. Estamos llamados a tener el corazón en el cielo y a poner los pies en la tierra, en lo concreto, en lo pequeño. Pidamos pues hoy el don de una caridad práctica, concreta, sencilla. Y además de esto, aunque sea brevemente, hago mención al hecho de que en este día el Señor instituye la Eucaristía e instituye el sacerdocio, al mismo tiempo que proclama este mandamiento del amor mutuo, del amor al prójimo, como Él nos ha amado. Alguien dijo que la Eucaristía es sinónimo de caridad, pero en sacramento. En ella recibimos la capacidad de amar como Cristo nos amó. Cristo entregó su vida a la cruz y nosotros recibimos a Cristo
crucificado y resucitado para poder darnos en caridad a los demás. Y al mismo tiempo también en este día celebramos el Día del Sacerdocio. Y yo os pido a todos los aquí presentes que demos gracias a Dios por el don del sacerdocio y que pidamos mucho al Señor para que suscite sacerdotes conforme a su corazón. Os voy a contar una anécdota que tuvimos recientemente en la visita al Límina, cuando nos encontramos con el Papa, los obispos españoles, y hablando del tema de las vocaciones sacerdotales, etc., el Papa dijo una cosa que a mí se me quedó bien grabada y la estoy repitiendo mucho en los lugares a los que voy. Él dijo: sería un error pensar que la crisis de vocaciones sacerdotales vaya a poder ser compensada por el auge de las vocaciones laicales, de laicos o de seglares, como que una cosa pudiese sustituir la crisis de la otra, o que la crisis de las vocaciones religiosas puede ser sustituida por otra vocación que esté en auge. No, él decía, no, todas las vocaciones crecen conjuntamente o entran en crisis conjuntamente. Si hay una familia santa, habrá vocaciones al laicado, habrá vocaciones al sacerdocio, a la vida religiosa. Las vocaciones se alimentan y se iluminan mutuamente, no se hacen la competencia. Aquí no hay competencia entre una vocación y otra. Si crece la vida de fe y la vida de caridad, crecen todas las vocaciones. Y si nuestra vida de fe, de esperanza y de caridad languidece, descienden todas. ¿Qué es el sacerdocio? El sacerdocio es una llamada de Dios por la que se pone la libertad del hombre al servicio de la misericordia. Un sacerdote es alguien entregado por Dios para administrar la misericordia al mundo. Eso es lo que hace un sacerdote: administrar la misericordia predicando, administrar la misericordia celebrando la Eucaristía, administrar la misericordia con el perdón de los pecados. El sacerdocio es la libertad puesta al servicio de la misericordia. Eso es el sacerdocio. Vamos a pedir a Dios que suscite esas vocaciones al sacerdocio, a una vida de Jesucristo, de prolongación de ese colegio apostólico con el que el Señor celebró la primera cena en torno a aquella mesa santa en aquel lugar de Jerusalén. Eta besterik gabe, pentsatu dezagun, nik askotan pentsatu dut, Ama Birjina apostoloek Eukaristia ospatzen zutenean, ze modutan parte hartuko zuen Eukaristia santu hartan, eta ze modutan jaunartuko zuen Ama Birjinak. Izugarri izango zen, bere semearekin izango zuen hartu eman astua. Ikustekoa, entzutekoa izango zen hartu eman hori. Eskatu dezaiogun berari jakin dezagula Jesusek Eukaristia sortu zueneko egunean erakutsi digula nola jaunartu, nola Eukaristia gureganatu, nola hartu emana sakona izan bere semea Jesukristorekin.